Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus sendas. En tu verdad, guía mis pasos. Instrúyeme tú que eres mi Dios y mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículos del 57 al 66. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse que la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle el nombre de Zacarías por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendía que la mano del Señor estaba con él. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos. Continuamos en este cuarto semana, lunes 23, en el cual la liturgia de este día precisamente nos evoca, nos recuerda ese encuentro de estos dos niños, de esas familias, de Juan, Isabel, Zacarías y Jesús, María y José. Dos niños que tendrán ese encuentro que marcarán precisamente ese plan, ese proyecto que Dios tenía asignado precisamente con su amor tan infinito para darnos esa liberación. Juan es el personaje que marca un fin, el último de los profetas, del libro del Antiguo Testamento, y Jesús, que es el inicio de la nueva era, del Nuevo Testamento, su primera venida, la encarnación del Hijo de Dios, el mismo Dios que se toma nuestra humanidad para hacerse pobre, para con esa pobreza enriquecernos a nosotros. Y ese encuentro de la humanidad con la divinidad, ese puente en que Jesús nos hace. Por eso tiene mucha relevancia y muy significativo esto que en nuestra historia, de nuestra vida, en esta historia de la salvación, cómo se marca ese antes y después. Y eso también nos lo marca en nuestra vida personal. ¿Por qué digo esto? Porque el papel que desempeñó precisamente Juan fue anunciar y hacer al pueblo ese cambio de vida, hacer esa conversión, el pueblo que tenía ese corazón endurecido, ese pueblo que estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, empezó a anunciar eso, que el reino de Dios ya está cerca, y hacía una invitación a la conversión. Por eso se le llama el gran precursor. Él
que fue abriendo los caminos, preparando esos caminos de esa llegada, que Dios mediante mañana, en la noche, nos recordará la historia, como esa alegría de ese inicio, de ese sol naciente, de esa gran sabiduría, de esos títulos que lo vemos que empezó en las lecturas a partir del 17 hasta el 24, ¿no? Cuando se manifiesta Dios, su presencia en ese, tomando esos meses que ya llevaban cuando fue a visitar a su prima Isabel, que ella ya estaba a punto de dar a luz y ella inmediatamente fue en ayuda, porque sabemos que Isabel fue una mano de Dios que estaba precisamente con ella. Por eso empezaba yo mi oración con este salmo. Señor, muéstrame tus caminos, instrúyeme, guíame en la verdad, guía mi Dios y mi Salvador. Acerca de esto tengo yo una experiencia muy hermosa, muy bonita con una tía, esposa de un hermano de mi padre, o sea, por el lado paterno. Esta también tuvo después de casado, duró 25 años, en el cual pues ya tenían perdidas las esperanzas de tener una criatura, pero siguieron tratándose, que llegaron después de 25 años, que ya veían ellos, pues que ya no, pues que no engendraban, pues decidieron adoptar una niña. Y ya esa pequeñita que adoptaron, la criaron. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ya cuando la criaturita, después de 14 años que la tenían ya como hija, o sea, para pues hacerles, ya ven que una criatura pues es una bendición y una alegría de los hogares. Entonces ellos estaban pues también ya contentos por darle todas las atenciones a esa niña, pero Dios tuvo, como dice aquí, tuvo misericordia. Y después de esto, de ese tiempo transcurrido, el milagro llegó, porque solamente la mano de Dios es capaz de hacer lo imposible, como dice en el cántico del Magnificat, María. Bendito sea mi Dios, que se ha fijado en la humildad y sencillez de su esclava, que ya su prima Isabel, a tan avanzada edad, como engendró al último de los profetas, al precursor. Y eso, después de esos 14 años, tuvo 4 embarazos. O sea, tuvimos 4 primos, 2 mujeres, 3 mujeres y un hombre. Entonces, para mí, al hacer esta lectura y hacer esta oración, vemos cómo la mano de Dios está siempre con aquellos que ponen su confianza y tienen la esperanza puesta en el Señor, que aún dentro de esas adversidades, de esas situaciones que parecen imposibles, las promesas de Dios siempre se cumplen. También para algunos, ahora estos últimos días, pues hemos tenido unas experiencias, pues que el Señor nos ha regalado de ver cómo sus promesas
siempre se cumplen, como a través de los testimonios. ¿Por qué digo esto? Primero porque de una compañera, Cieli, pues supimos, se nos informó cómo tuvo un accidente y falleció precisamente cuando estábamos nosotros en la posada. Su esposo estaba también por ahí, recibió la noticia que había sufrido un accidente y pues fue fatal ese accidente porque por la pérdida de su ausencia aquí, porque para ella, por mujer de fe, de oración, se vio con esa entereza, ese cumplir precisamente para unos, para nosotros próximamente seremos recordar esa primera venida, y para otros viene siendo esa luz, ya no como esa segunda o esa parucía, ese encuentro de Dios glorioso con su criatura. Entonces, es muy, muy alentador y muy esperanzador que esas promesas de Dios siempre llegan a su cumplimiento. Ayer 22, precisamente a las 8:30 de la mañana, el suegro de mi hija llegó a su término, falleció. Así es de que ayer estuvimos velándolo, y por eso, llegando de allá, me he puesto a meditar y a reflexionar. Mi oración precisamente como viene enfocado en estas promesas de Dios que Él mismo con su muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo, y la muerte no tiene la última palabra. Vemos cómo me venía en la mente como el legado de esta persona. ¿Por qué? Porque lo conocí yo hace 20 años, cuando pues estaba noviando con su hijo, con mi hija, y llegaron a estar. Ahorita tengo dos nietos, tienen dos criaturas ya grandes, de 18 y 15 y 6 años. Y vemos cómo el legado del Padre, siempre los buenos ejemplos, los caminos rectos, que como empezaba en el salmo que leía al inicio, en la introducción, como de veras el Señor está y nos muestra el camino, que hagamos oídos sordos o no hagamos caso, no obedezcamos a su mensaje, a sus mandatos, pues eso ya está dentro de nuestra libertad, pero Él siempre sale a nuestro encuentro. Por eso, en esta Navidad, a pesar de estas situaciones, en los momentos aún más difíciles que a veces en la vida se nos presentan, pues hay que estar siempre con esa esperanza y esos caminos, siempre atentos a la verdad, siempre estando en esos senderos rectos, esos que anunciaban, y sobre todo hacer vida todo lo que es la palabra de Dios, todo eso que nos dice precisamente con su palabra, porque esa palabra de veras es viva y eficaz. Viva porque nos lleva por esa vida, porque Él mismo se ha autonombrado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y efectivamente, porque para estas personas, tanto para el hijo de Cheli como para mi consuegro o el suegro de mi hija, el Señor sale a su encuentro, y le hace mención, glorioso ya, en su parucía: venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me dice de comer, tuve sed y me dice de beber, estuve desnudo y me vestiste. ¿Por qué digo esto? Porque de hace 31 años, tienen ya 31 años, que siempre
el Día de Reyes, se van a la periferia y empezaron a repartir juguetes, ya que él era gerente de una juguetería pues grande hace tiempo. Entonces ya después salió de eso, pero empezó a dejar ese legado a su hijo, y hoy ya el próximo mes de enero siempre en algunas ocasiones lo acompaño, y de 400 niños que empezaban en las periferias, ¿verdad? Ahorita ya llega, ya se disfrutan las periferias de más o menos 4,000 niños, 4,000 gentes, entre niños y adultos y ancianos, reparte juguetes, reparte cobijas, y vemos cómo precisamente ese ejemplo, ese legado, pues hace felices a tus niños, y por eso yo mencionaba estas obras de misericordia. Por eso dice: sale al encuentro y venir, bendito de mi Padre, venir, hijo mío, porque ya está la mesa preparada, ven a gozar de todas las promesas que te tengo. Me da tristeza, pero también me invita a reflexionar y a tener iniciativas para ver qué nos está pasando, porque en esta Navidad que debe de reunirse, en esa convivencia familiar, como sucedía con esas familias de Juan, Isabel, Zacarías, María, Jesús, María y José, familias unidas, familias que me imagino yo ese diálogo que han de haber tenido, esa alegría, ese compartir, como lo mostró precisamente Isabel, esa gratitud. ¿Cómo es que la madre de mi Señor venga? Por eso, tengamos en cuenta que en esta próximamente, esta venida, con alegría, con gozo, limar las perezas entre las familias, que vemos cómo se van desintegrando, cómo la tecnología, aún inclusive estando en la mesa, vemos, en lugar de compartir, de reír, de jugar, de disfrutar, como vemos como que ya el puro compromiso, y les interesa más el regalo, la cena, que tener momentos de alegría, de gozo, de ver cómo todo un Dios sale al encuentro de su criatura. Todo ese Dios creador sale a recibir con los brazos abiertos, un caso en el nacimiento, que nos va a servir en su misterio de su pasión, muerte y resurrección, que nos va a venir a mostrar esos caminos. Ya está en nosotros en seguirlos o en dejarlos. Pidamos pues a nuestra Madre María imitarle esas grandes virtudes del silencio, la humildad, la fe, esa fe adulta, que precisamente todo está en manos de Dios, pero ser obedientes, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y un día, cuando se nos llegue esa promesa que Él hizo de la segunda venida, que a cada uno se nos va a llegar tarde o temprano, salgamos a recibirlo y tengamos ese gozo, esa alegría que precisamente pasado mañana tendremos por esa primera llegada. Y así debe de estar nuestro corazón. ¿Cómo me he preparado? ¿Cómo estoy atento a esa llegada? ¿O estoy completamente distraído en vanidades, en cosas vanas, vagas, cosas distraído en ver qué voy a cenar, quiénes van a venir, qué voy a arreglar? O sea, es importante preparar, pero no perder de mira la esencia de esta alegría, de esta Navidad, y sobre todo el agradecer siempre que todavía se ha tenido misericordia de tenernos aquí en esta vida. Tengamos pues esa intención, y siempre ser esa luz que ilumine a toda la humanidad. Agarrarnos un abrazo y pidamos por todos, y siempre pidámosle a Él que nos ayude para tener nuevas iniciativas, para ver que este mundo
transforme solamente Él. Él puede, pero necesitamos poner manos a la obra. Les deseo bonito día, hermanos, que Dios los guarde y los cuide y que pasen una muy feliz Navidad, se los adelanto. Y que la Virgen María nos acompañe y sigamos e imitemos su ejemplo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días.